Mi nombre es Telmo Rodríguez. Os doy la bienvenida como presidente del Club Matador. Y es verdad que yo desde que llegué al mundo matador de la mano de Alberto Anaut en el año 98, me pasaba el día diciendo que no, que Matador no tiene nada que ver con los toros, ni la revista, ni el club. Y por fin hoy me toca dar la bienvenida a los taurinos y por fin hoy os hemos abierto la puerta grande del club y hoy por fin puedo presumir de que Matador es Minotauro y es un colectivo creo que muy importante. Es verdad que yo soy guipuzcoano y sabéis que hace 15 días se dio la Concha de Oro a una película, Tardes de Soledad, y me llamó mucho la atención y me parece que es una... Ya sé que es polémica, ya sé que hay muchos taurinos, pero en fin, yo no entro en este mundo que tampoco es mi mundo. Yo solo vengo aquí a agradecer, es verdad que tengo una pequeña lista de agradecimientos, que es Antonio Pradel, por supuesto Rubén, que Rubén es como el turbo de este mundo de Minotauro, y todos los que, a Carlos Fernández Lerga, a Antonio Corujo, y luego también es verdad que tenemos hoy que agradecer, cuando cerremos este día tan importante, a Luis Pérez Oranas, que ha venido desde Nueva York para hacer un poco el final, ¿no? Con lo cual, yo ya no tengo nada más que decir, sino que bienvenidos a todos y espero que sea un día de toros importante. Voy a leer muy brevemente un texto que he preparado explicando un poco, para quien no lo conozca, cómo surge el periódico Minotauro y el espíritu de este manifiesto. Bien. ¿Para qué sirve Minotauro, un periódico de papel que habla de toros y toreros y que se publica 3 veces al año? ¿Tiene esto sentido en un país donde los que atacan a la fiesta de los toros dicen auténticas barbaridades y los que los defendemos a veces también? En su momento, en la primavera del 2017, los impulsores de Minotauro, con Alberto Anaut y Eduardo Arroyo a la cabeza, quisieron desplegar un periódico intempestivo y provocativamente anacrónico, en el buen sentido de la palabra, para crear un escenario, una plataforma, un foro, donde poder exponer libremente nuestras ideas y defender nuestras pasiones. Un espacio oculto y contemporáneo en el que hablar de toros y toreros con la vista puesta en nuestra sociedad. Un campo de batalla en el que descubrir entre todos el sentido de la tauromaquia. En estos tiempos en los que el riesgo de verdad, el miedo de verdad, las emociones de verdad, el arte de verdad, la sangre y la muerte de verdad viven constantemente bajo sospecha. Minotauro, por lo tanto, no es más que un punto de encuentro, algo así como la formalización negro sobre blanco de una tertulia continua y permanente, ese diálogo interno que cada aficionado mantiene consigo mismo y que luego ese mismo aficionado comparte con los demás. Supongo que estamos de acuerdo de que casi tanto como ir a los toros, lo que nos gusta es luego hablar de toros. Para amar sin complejos un mundo apasionante que, por fortuna, en muchos aspectos se ha quedado como suspendido en el tiempo, como una reliquia que se hace necesario preservar urgentemente, para defender que los toros son una gracia, un don de nuestra cultura, y para defenderlos sin tapujos, sin agresividad, con argumentos, conocimiento y pasión, porque el conocimiento, como ya nos advirtiera don Antonio Chacón en su inmortal Cante por Caracoles, la pasión no quita. Minotauro es, en resumidas cuentas, una propuesta para difundir y explicar la tauromaquia como algo único que forma parte de la cultura de millones de colombianos, mexicanos, peruanos, venezolanos, ecuatorianos, franceses, portugueses e incluso españoles. Como algo que ha despertado y sigue despertando la admiración y el asombro de grandes y civilizadísimos creadores de todos los tiempos y de todas las partes del mundo. Como algo, en fin, profundamente nuestro. 5 años después del nacimiento de Minotauro, periódico de toros y toreros, concretamente entre finales del 2022 y comienzos del 2023,
se pergeñó este manifiesto Minotauro que tenemos la fortuna de poder presentarles hoy a todos ustedes. Fue elaborado gracias a las aportaciones de socios de nuestra Peña Antoñete, Asociación Cultural Minotauro. El impulsor de esta iniciativa, como tantas otras vinculadas a la cultura de nuestro país en los últimos años, fue Alberto Anaut. Suya fue la idea de elaborar este manifiesto Minotauro y suyo, desde un primer momento, fue el empeño de que se presentara en un acto público como el que hoy nos ha convocado aquí. Muchas gracias. Buenos días. Me alegra que el horizonte alcance hasta llenar y abarrotar este lugar. Telmo, gracias. Y no me parece que ustedes sean gentuza, así superficialmente hablando, menos aún teniendo aquí al maestro César Rincón como cabeza de lanza de este encuentro social que parece la misa de 11, un poco clandestina por la hora y por el sitio, pero desde luego descriptiva de esta amalgama de personalidades que a todos nos revisten de credibilidad, porque veo pensadores y filósofos, porque veo gente de bien, porque veo aficionados cabales y porque viene a demostrarse que igual los equivocados no somos nosotros. Lo que necesitábamos, y esto es lo que justifica la reunión de hoy, lo que necesitábamos es un asidero para explicarnos mejor, porque cada vez que un taurino se explica, lo hace casi para sabotear lo que está explicando. Y me refiero sobre todo a la costumbre y a la manía con que en lugar de defender las cosas por lo que son y lo que son, lo hacemos con pretextos y con excusas. No digamos cuando aludimos a cuestiones finalistas, cuando decimos que si no el toro desaparecería, cuando los puestos de trabajo, queda esto, los puestos de trabajo. A nosotros nos gusta la tauromaquia por lo que son, por este acontecimiento transgresor, vanguardista, que pone de manifiesto la coreografía del arte, de la creatividad, de la fertilidad con la muerte. Y esto es lo que somos. Por eso queremos participar a todos ustedes y a los participantes de este encuentro de una pasión que nos reúne en torno a un asidero para llevarlo allá donde queramos, como si fuéramos testigos de Jehová, por las esquinas, si quieren ustedes, como si fuéramos pastores mormones, divulgando la buena nueva. Esto es lo que nos une y tenemos que defenderlos sin complejos y sin miedos. Así que voy a agradecer a todos los intervinientes el esfuerzo que han hecho por estar aquí hoy y sobre todo los momentos tan felices que nos han procurado. Y tiene gracia que camino de este acontecimiento bajara por la calle Alcalá y me encontrara una cola gigantesca de espectadores sacando entradas, porque hoy torea Rocarrey y Ureña y Víctor Hernández, una cola gigantesca, y en los aledaños de aquí estuviera el acontecimiento híbrido del Perrotón, dícese de una carrera que reúne maratonetas y perros, el Perrotón. Esta sí es la decadencia de Occidente y los toros siguen siendo la verdad. Así que no temamos en dar la cara, en partirnos la cara por el acontecimiento que aquí nos reúne. Antes de empezar con los coloquios y de reunir a los artífices de este acontecimiento que gravita sobre el toro, sobre el torero, sobre el público, vamos a escuchar una voz que va a sonar un poco de ultratumba. Es la voz de Jorge Hernández, uno de nuestros fundadores, una de nuestras figuras ultramarinas, porque se nos ha marchado a México, y creo que el autor del mejor gag de la historia de la Coca-Cola, decía Jorge: mi vida sexual es como la Coca-Cola, primero normal, luego light y ahora cero. Utilicemos la Coca-Cola como Eucaristía, aunque somos mucho más eucarísticos de vino, Telmo, y escuchemos la maravilla de Jorge Hernández, que nos llega de ultramar, desde México DF, que es uno de los puntos de referencia, como saben ustedes, de la tauromaquia. Vamos a escuchar a Jorge. Todo buen aficionado sabe que luego de ver una corrida, de presenciar un milagro, no hay nada que se le parezca o casi que lo iguale como hablar de toros. Manifiesto Minotauro es un espacio de libertad y convivencia. Es una ventana como de barrera de primera fila y al mismo tiempo un asiento en la andanada para escuchar opiniones encontradas, simétricas, unidas, diversas, de esto que nos une,
Que viva la fiesta y que viva Minotauro. Un abrazo a todos a quienes agradezco que me hayan pedido partir plaza, ya sea porque quieren echar al más gordo por delante o porque ya peino canas como de decano. También yo quiero acordarme de Alberto Anaut, que fue quien fomentó este gigante proyecto, fue el que avaló esta iniciativa viniendo de Sevilla, ¿verdad? Veníamos de visitar Morante, se nos apareció Morante en su finca, se nos apareció, y ha puesto Rafael de Paula, se nos apareció la Virgen. Y viniendo de ese tren de Sevilla, con Antonio convenimos que hacía falta un manifiesto. Yo lo hubiera hecho todo en rojo para ser un poco más provocadores, pero entiendo que el manifiesto comunista ya estaba escrito, ¿no? Este es el manifiesto taurino, vamos a defenderlo entre todos y vamos a compartirlo con sus protagonistas. Muchas gracias. Se podría decir que el toro de Lidia ha alcanzado una expresión, una altura, un equilibrio entre la bravura, la nobleza, la resistencia, que casi no hemos conocido nunca. Os dejo esta pregunta suelta. Primero que todo, muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos ustedes por llenar este auditorio tan motivador, como usted lo dice, para defender y para hablar de lo que nos apasiona y lo que nos une, y lo que nos sentimos tremendamente orgullosos de pertenecer a un mundo único como es la tauromaquia. Y desde luego que sí empieza Rubén a cuestionarnos de una vez y nos deja en la mano exactamente el momento actual de la ganadería de Lidia, y lógicamente yo sí tengo que es un capotazo y pegárselo a Santi Domecq. Primero que todo darle la enhorabuena, que todos estamos pues no sorprendidos, porque no se llama una sorpresa cuando ve uno el trabajo que no es de la noche a la mañana, es de muchos años, de mucha dedicación, y por fin logran el objetivo del sueño de crear un toro ideal para todos. Y lógicamente hoy día ustedes lo están creando, y eso para mi gusto es de una grandísima admiración para todos los que nos hemos dedicado a la profesión, que somos aficionados y deseamos larga vida a la tauromaquia y lógicamente al toro de Lidia. Y eso se consigue pues a base de algo que siempre digo es la perseverancia, indudablemente. Muchas gracias, maestro. Y bueno, muchas gracias a todos, ¿no? por haber venido. Decía Rubén que nos agradecía, ¿no?, el esfuerzo de venir, y yo creo que esfuerzo el mínimo, ¿no? Estar aquí con el maestro Rincón, uno de mis grandes ídolos, y con todos vosotros hablando de toros es un premio más que otra cosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Hablabais del toro actual, ¿no? Yo creo que sin duda se ha conseguido un toro, yo creo que imposible de pensar, ¿no?, hace no muchos años, y yo creo que parece que no se pensaría, ¿no?, que dónde está el techo del toro, ¿no? Y yo creo que se va viendo día tras día que la selección que hay ahora, yo creo que es difícil de verle un techo, un final, ¿no? Y yo creo que eso se ha conseguido con mucho trabajo. En nuestro caso ha sido algo que ha sido muy pocos años, ¿no?, en el que nos hemos tenido que reinventar, que adaptar a los nuevos tiempos, a lo que demandaba la afición y a lo que demandaba el toreo en sí, ¿no? Y yo creo que de la mano de los toreros, porque no puede ser de otra manera, ¿no?, porque realmente ha sido como hemos intentado llegar, ¿no? Y desde luego los ganaderos siempre pensamos en más allá, ¿no? Siempre pensamos en cuál va a ser el toro de los próximos 10, 12 años, ¿no? Y yo creo que eso ha sido gracias a mucho esfuerzo, como te decías, y como no, de la mano de los toreros, sin duda. Hablando de los toreros, César, ¿tú crees que es el toro de más grado de, vamos a decir, perfección que has conocido, el toro de hoy?
el toro de Lidia hoy? Sí, yo estoy completamente afirmativo y seguro de lo que digo, en el cual la perfección está el día de hoy. Porque no solamente es el toro noble, porque el toro tiene que tener nobleza, indudablemente, pero si el toro no tiene la casta y no tiene la bravura, que es el convenio de las cosas que se tienen que reunir, no hay la emoción importante que tiene que tener para el gran consumidor. O sea, que el toro tiene que tener tal emoción que lo que tenga el público tiene que levantarse prácticamente a darle una ovación ya inmediatamente al toro por aquella misma salida que tiene el toro. Es que cuando el toro tiene casta y tiene esa bravura, inmediatamente cuando sale del chiquero ya despierta admiración. Eso me parece que es clave y eso se llama la casta, ¿no? Luego, la bravura es, para mi gusto, el tiempo que dura ese animal en su acometividad sin desfallecer, más luego la nobleza es la forma de dejarse conducir por un torero que está queriendo llevarlo a las distancias y a la colocación en lo que él realmente le está exigiendo. Y esa forma de repetir y repetir tiene que también tener no solamente la bravura, sino la misma casta. Entonces yo creo que verlo hoy día, que uno hace tiempo veía pues toros más encastados que bravos, o toros más nobles que encastados y que bravos al mismo tiempo, y verlos todo junto a mí me parece admirable, como este año lo hemos visto en muchas ocasiones con la ganadería de Santí, y eso realmente creo que es el esplendor para todos. O sea, yo creo que es el modelo a seguir por todos los ganaderos, para mi gusto, porque en definitiva lo que uno necesita como espectador y como torero y como ganadero también es saber que el aficionado que está presente admire al torero por lo que está haciendo y que yo no sea capaz de hacerlo. Yo como espectador digo, wow, lo que está haciendo este hombre yo no soy capaz de hacerlo. Yo no me puedo poner. Ahora, si el toro es demasiado noble, pues dice, pero hasta yo puedo. Y yo creo que ese grado es clave para que la fiesta brava pueda mantener ese equilibrio importante de la admiración del torero que nunca debe de faltar. Santi, entiendo que la clave es la selección, ser exigentes con la selección, pero ha habido novedades en la forma de gestionar una ganadería que tienen que ver con la alimentación, que tiene que ver con la genética, que tiene que ver con el manejo. O sea, ¿cómo se concibe hoy una ganadería contemporánea con todos los recursos de que dispone un ganadero, ¿no? Totalmente. Yo creo que ese principalmente es uno de los grandes cambios, el tema de la preparación, la sanidad, muy importante, y el manejo, ¿no? Yo creo que los ganaderos en estos últimos años nos hemos obligado a aprender de manejo, porque en la mayoría de los casos yo creo que lo que hacemos ahora, lo que hacen los ganaderos ahora no se ha hecho nosotros por ejemplo no lo habíamos hecho en 40 años y al final ves que influye mucho en el éxito, ¿no? Y ahora se ha profesionalizado mucho más el sector. El que todavía no lo ha hecho, la diferencia yo creo que si es más grande, ¿no? Al igual que yo creo, ¿no?, que también el tipo de toro hoy en día también entiendo que con esa preparación y ese manejo también lo hace más difícil de torear, ¿no? También que el torero pueda tener esa personalidad, porque el toro pone mucho, ¿no?, dentro de la faena hoy en día. Y bueno, yo creo que también, ¿no, maestro? Quizá también eso hayamos visto, ¿no?, a toreros artistas, ¿no?, toreros que eran los del arte, ¿no?, que antiguamente pues necesitaban un tipo de toro pues igual más noble, ¿no?, más con más temple, ¿no? Y ahora estamos viendo pues a Morante o a todos los toreros, Juan Ortega, Pablo Aguado, reducir, ¿no?, una embestida y torear despacio. Y yo creo que el toro de ahora exige, y también habrá una gran diferencia entre los buenos toreros, ¿no?, y los toreros más medianos, ¿no? Y hay mucha diferencia, ¿no?, entre las figuras y los que no lo son. Yo creo que es por eso, ¿no?, porque se exige torear muy bien, exige reducir esas embestidas, exige bajarle la velocidad al toro, y estamos viendo, pues yo creo que la época dorada del maestro Morante, ¿no?,
y otros grandes toreros, ¿no? Y eso, con esa preparación, poder torear así de bien y así de despacio, pues, como te digo, yo creo que exige toreros de mucha calidad. Y luego entiendo que ha desaparecido esta idea también un poco trasnochada del toro comercial. Lo digo, si vemos la corrida de Victoriano del Rey de ayer, no diríamos que es una corrida comercial, ni lo diríamos de García Grande, ni lo diríamos de Santi Domecq. Ese criterio, maestro, también ha cambiado, ¿verdad? Esa idea de... Sí, indudablemente ha cambiado muchísimo. Sobre todo que se le ha puesto desde hace muchos años el nombre, sobre todo a esa rama Domecq, Parladé, como no, es el torito, ¿no? Es el que se acomoda en las figuras del toreo. Y se han dado cuenta que realmente ahí hay un rescoldo grandísimo de bravura, de nobleza, de toreabilidad, porque el toro, aparte de ser bravo, encastado, tiene que tener toreabilidad, porque si no, los toreros no son domadores de fieras. Ya viene, lógicamente, como lo acaba de decir Santi, que además me sorprende que haya dicho que ha sido en poco tiempo ese cambio, ¿no? Porque realmente los cambios en la ganadería, en mi poca experiencia también lo he visto que es, y me sorprende gratamente, ¿no? Porque uno se da cuenta que es posible hacer cambios en poco tiempo. Pero lo veía y lo digo con admiración, de que algunos cambios en las ganaderías tardan mucho tiempo. Porque vemos que una vaca a veces no te da una cría al año, pero cuando vas a analizar lo que te ha dado ese producto, pues son a los 6 años prácticamente, de lo que tú has empezado a soñar, de lo que crees que va a ser, y a los 6 años tienes un primer producto. Entonces es muy lento. Entonces, claro, eso hace que las cosas no sean tan fáciles. Por eso digo, me sorprende gratamente, porque sí es verdad que ahí hay una bravura muy grande, y la estamos viendo y la observamos, que no es el toro facilón, que todo lo contrario, ahí hay un toro muy bravo, muy encastado y que da un grandísimo espectáculo. Te preguntaríamos, Santi, por qué Santiago Domecq no lo torean las figuras, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que al final, como todo, a mí también me gusta torear, ¿no? Y bueno, es una ganadería, como yo digo, aunque lleva 40 años de historia, una ganadería reciente, ¿no? Porque, por ejemplo, Julián, que sí la conocía, que venía mucho a tentar, muy amigo de la casa, el Juli, pues ha matado todos los años 2 y 3 corridas de toros. Y los toreros al final también hay que... O sea, se juegan la vida y tienen... Y lógicamente con todas las grandes ganaderías que lo han demostrado en plazas de primera, con año tras año, Vitoriano sacando 200 toreros todos los años a hombros en Madrid, García Grande, Cubillo, pues son ganaderías que han tenido, miras el histórico de tardes en Sevilla, en Madrid, y quieras o no, pues han propiciado muchísimos éxitos. Y yo creo que al final, hasta que no te ven, hasta que no te conocen, hasta que no saben cuál es el bueno, sí, el bueno sí, y el malo también, joder, y ya te conocen y te siguen, ¿no? Porque no te quepa duda que aunque no la maten, me consta que han estado muy encima y han visto muchos toros, porque te preguntan por toros, por vacas, que han hablado con uno, y eso ya muestra un interés, ¿no? Sí. Que yo creo que es lo primero. Y bueno, al final... pues por ejemplo Alejandro Talavante nos iba a matar 4 corridas, ¿no? Que al final con la de Ronda y Becier pues han quedado en 2, pero Daniel Luque nos iba a matar otras 3. Poco a poco yo creo que entraremos, ¿no? Que quizá, ¿no? Esto empezaremos a matar con esas figuras, ¿no? Y acabaremos, pues yo creo que con ya pues entrando los carteles, ¿no? De las máximas, de la máxima figura, a lo mejor de Roca Rey o Morante, ¿no? Pues al final yo creo que todo llegará, ¿no? Cuando hablaba el maestro Rincón, seguro que ustedes, y mencionaba la toreabilidad, seguro que a todos nos ha venido a la cabeza Bastonito. Aquella fiera de Baltasar Iván, que no sé si maestro todavía le persigue por las noches. Pero... No, Rubén no me persigue, pero quiero decirle que para mí es una satisfacción. Sí. O sea, digo porque han pasado ya muchísimos años, sí, y todavía hablamos de Bastonito. Sí. Entonces uno dice, qué grande es el toro de Lidia, ¿no?
O sea, qué magnífico es el toro de Lidia, que es el único animal que tiene recordación. ¡Qué maravilla! O sea, el único animal que nosotros podemos disfrutar, porque bueno, el perro, nuestro perrito, pero no vamos a comparar el perro, o sea, como el perrotón, ¿no? El perrotón, eso no vamos a eso, cada uno tendrá un nombre y a los pocos años pues ya no nos acordamos del perro. Sin embargo, el toro de Lidia, pues nos acordamos de la madre de ese toro. Nosotros los ganaderos nos acordamos de la vaca que nos dio un semental, no uno o varios sementales la vaca, y tiene ese poder de recordación. Entonces, Rubén, ¿me hablas de Bastonito? Pues qué maravilla de ver que durante tantos años todavía seguimos pensando en Bastonito. Yo estaba ahorita escuchando a Santi diciendo que es una ganadería joven. Ustedes se pueden imaginar, 40 años dice que lleva la ganadería y puede decir que es joven. O sea, entonces se da uno cuenta del pozo tan grande que tiene la afición, los ganaderos fundamentalmente, para poder, así quiero decir, transmitir, heredar esa ganadería de manos de unos a otros y llevarla y construirla a través de los años y años y años. Pero yo creo que Santi no lleva 40 años con la ganadería porque ya recibió un trabajo de antes, de los anteriores dueños a quien le compraron o llevaron la ganadería. Entonces no son los 40 años, lleva mucho más, pero 40 años a mí ya me parece una barbaridad de lo que es el construir una ganadería. O sea, que no podemos construir una ganadería de la noche a la mañana. Se necesitan muchos años, mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo una cosa, mucha plática. Mucha plática en la cual no sabes si realmente tu producto mañana pueda ser atendido o pueda ser comercializado como uno sueña. Entonces realmente es admirable lo de los ganaderos y realmente siempre me quitaré el sombrero, no como mi amigo Petro, que se estaba quitando el sombrero ahora ante un criminal también. Perdón. Sí. Bueno, aludimos aquí al peligro de la tauromaquia y a sus caminos de extinción, ¿no? Como en Colombia, César, lo acabas de mencionar. Entiendo que quieres hacer una reflexión, ¿no?, al respecto. Sí, la reflexión es precisamente va encaminada a eso, a que ustedes saben que nuestro actual presidente fue guerrillero, estuvo durante muchos años en el M-19, para los que todos seguramente se acordarán, fue junto con Pablo Escobar los que asaltaron el Palacio de Justicia, quemaron el Palacio de Justicia. Después este señor fue alcalde de la ciudad de Bogotá cuando cerró la Plaza de Toros de Bogotá, y hoy en día en manos del Senado de la República acaban de este año de colocar la ley de no más tauromaquia, no prohibir la tauromaquia en todo Colombia, aunque ahorita mismo pues se interpuso ante la Corte Constitucional para intentar que esa ley no, aunque ya la firmó y de hecho ya está, pero pues afortunadamente hay gente que está trabajando sobre el tema, pero que es la paradoja, ¿no?, de la tristeza que a uno le da, en el cual a mí personalmente me dio la vida y hoy me la está quitando, porque para mí la tauromaquia es todo lo que tengo, lo que me ha dado. Yo tengo más de lo que un día soñé, y pensar que por temas políticos fundamentalmente, ya no llamo intolerancia, sino un tema político, nos está quitando nuestra libertad. Y ahí creo que es importantísimo lo que ustedes están hablando y contando con Minotauro, que es un tema de libertades. Eso es. Y aquí, como decimos siempre, lo decimos, nadie obligamos, pero tenemos que reaccionar ante la adversidad grande que tenemos hoy día, que ya la hemos vivido aquí en Cataluña, y que este modelo tristemente ojalá parara. Bueno, César es un ejemplo muy... Gracias. No, decía que César es un ejemplo muy conmovedor de lo que significa el viaje ida y vuelta. El vino se malalojaba en pensiones del centro de Madrid, con suripantas, como diría el pana, en lugares de mala fama, y se fue abriendo camino con muchísimo mérito, y se convirtió en el ídolo no solo de las ventas, abriendo la puerta grande
consecutivamente. ¿Cuántas veces fueron, César? Seis. Bueno, cuatro. Cuatro consecutivas y 2 después. La faena Bastonito fue una oreja, que eso es otra, ¿verdad? Otra curiosidad, ¿no? Sí, sí. No es un reproche, ¿eh? No. No es un reproche a quién. No, que no es un reproche a ti. ¿A quién le vamos a reprochar? Al presidente. No. No, pero- Ese día pinché el toro. Sí. Si no, pues hubiera Sí. cortado sus orejas. Claro. No, pero decía que César se llevó los toros del Marqués de Domecq y sus vacas en un avión, ¿verdad? A América para reprobar allí la ganadería. Luego fuiste ganadero aquí también con las reses del Torreón, ¿verdad? Y tu experiencia de ganadero, ¿qué recuerdas que tienes? Pues creo que es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida, sobre todo porque creo que el ser humano tiene que ser agradecido fundamentalmente. O sea, yo creo que nosotros en la vida echamos a mirar atrás y uno dice, ¿qué es lo que a mí más me ha dado en la vida? A mí el toro Lidia me lo dio todo. Entonces uno tiene que ser agradecido. Yo por eso le puse el nombre de mi ganadería en Colombia, Las Ventas del Espíritu Santo, en agradecimiento a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, porque me cambió la vida. Y por eso dije yo, tengo que llevarme vacas de semental. Yo me llevé vacas de sementales de Jandilla y del Marqués de Domecq, para poder a través de ella darle el agradecimiento e intentar que una vez que yo dejara mi tauromaquia como torero, no la tauromaquia, perdón, me equivoqué de expresión, pues la tauromaquia es inherente a una profesión. Entonces dice uno, venga, aquí vamos a deambular y este va a ser el camino en el cual tengo que estar agradecido al toro de Lidia lo que me dio. Y bueno, pues afortunadamente he tenido momentos muy bonitos, como todo en la vida, momentos duros, complejos. Precisamente hablabas antes de la alimentación, que es clave para que el toro de Lidia pues tenga una sanidad importante. Y ahí es uno de los pilares importantes, la sanidad y la alimentación. Y tuve algunos momentos duros en tema alimenticio en Colombia. Ha mencionado Santi César en Marqués de Domecq, ha dicho Jandilla. Lo digo porque el apellido Domecq tiene muchas connotaciones y igual muchos aficionados tienden a pensar que todo es lo mismo, pero nada más lejos de tu ganadería respecto a Juan Pedro, de Juan Pedro respecto a Jandilla, de Jandilla respecto a Salvador Domecq, de Salvador Domecq respecto al Marqués, y no digo ya respecto a Torre Estrella, ¿no? ¿Ha sido difícil crear vuestro Domecq propio para diferenciaros de la idea que tenemos de Domecq? Para algunos como si fuera una maldición, para otros como si fuera una bendición. Bueno, yo creo que, o sea, cuando se habla del encaste de Domecq muchas veces para mal, ¿no? El mononcaste, ¿no? Que se ha escuchado, ¿no? Muchas veces. Al final el encaste de Domecq está ahí porque mi familia lleva muchísimos años trabajando en toro y se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Ha habido grandes ganaderos en la historia que pues han quedado ahí, las ganaderías no han sabido evolucionar, y yo creo que mi familia ha intentado siempre competir y estar en la élite, ¿no? Pero ha habido otros encastes, ¿no? Que en otras épocas también han tenido muchísima influencia. Pero yo creo que, a pesar de que se le diga el monoencaste, yo creo que es el encaste con más personalidades, ¿no? Y donde es muy fácil que en pocos años, como llamamos los ganaderos en la tauromaquia, como decía el maestro, en pocos años, que son 30, 40 años, un ganadero le pueda dar una personalidad a un toro y no tenga nada que ver a lo mejor con el origen, ¿no? de esa ganadería hace 30 años, ¿no? Y yo creo que al final eso sí lo da este encaste, que al final, por ejemplo, yo creo que en otros encastes, ¿no? Están más cerca un toro de otro, ¿no? Un toro de Vitorino, un toro en el Adolfo, los ves y el bueno es muy parecido y el malo también, ¿no? Y por ejemplo, en el encaste de Domecq yo creo que un toro a lo mejor de García Grande hoy en día no se puede parecer a lo mejor nada a un toro de Juan Pedro, ¿no? Tiene mucha personalidad, ¿no? Una ganadería que ha cogido mucha personalidad en muy poco tiempo. Y al final yo creo que por eso el encaste de Domecq ha seguido, o ahora mismo es el principal, ¿no? Por el trabajo de mi familia de muchos años y porque la facilidad de que otros ganaderos le puedan dar una personalidad y puedan tocar muchas vías de distintos encastes. Los encastes, o sea, mi familia ha hecho muchas pruebas y ha tenido de muchos sitios, ¿no? Entonces hay mucho, en nuestra casa, por ejemplo, pues somos encaste de Domecq, tenemos un toque de Núñez y está claro que las vacas que vienen de Núñez pues
le dan una personalidad, y eso unido a otras cosas pues hemos conseguido igual un toro distinto, ¿no?, al que puede ser el de Jandilla, ¿no?, con el que empezamos, o con el de Torre Estrella, ¿no? Entonces... Bueno, antes de concluir este primer tercio, quería hacer una reflexión sobre el pasado, porque César conoció una época de esplendor, de corridas de toros en su número, también de muchas ganaderías. Hubo una época, Telmo, en que los neorricos querían ser bodegueros o ganaderos, o las dos cosas a la vez, o las tres cosas, porque normalmente eran constructores, y se perdió el criterio de selección, y hubo una época de una abundancia que luego ha costado asumir. Quería preguntar si en la crisis de la pandemia, cuando pensamos, cuidado que aquí se va a producir una criba gigante, ¿va a haber toros o no va a haber toros?, si ha tenido un lado positivo el hecho de que las ganaderías se hayan tenido que pasar por un filtro de selección y de autoselección y de autoexigencia para que el toro bravo sea el que estamos viendo hoy. Y lo digo con una mirada hacia el futuro, porque yo creo que, viendo que los toros comerciales son los de Victoriano del Río o los tuyos, da gusto que el toro sea comercial. Si esa criba, si ese proceso de selección que ha impuesto la crisis, incluso la pandemia, puede tener un final esperanzador para la ganadería brava. No sé, yo creo que la criba va en la competencia fundamentalmente. Yo no creo que sea con la cantidad, la merma de lo que ha habido de cantidad de festejos que se han mermado. Yo creo que cuando una ganadería está en su momento y cuando es solicitada por el público, por las empresas, pues no hace falta, como se dice, estar pues digamos en los despachos. La ganadería sola llegará porque va triunfando, y creo que no hace falta tener intermediarios o padrinos para que llegue a comercializarse. Se debe de comercializar por sí sola, ¿no? Y yo creo que aunque haya una reducción de ganaderías y de festejos también, pues lo bueno es que ha habido gente y ganaderos que están ahí y que lógicamente no les ha afectado en absoluto esa situación compleja de la pandemia, que además venía de antes. Sí. Digamos, si se quiere llamar la pandemia en el toro bravo, no venía desde la pandemia, desde antes, en una situación compleja económica que ha perjudicado mucho a los ganaderos. Bueno, nos contaba el ganadero Fuenteimbro que él tuvo que sacrificar la mitad de la camada, nada menos, ¿no? Eso es. No, yo creo que los ganaderos hemos sufrido la pandemia, al igual que la anterior crisis, la crisis subprime. Esa fue, claro, para mi padre, al punto de quitarse, no, ¿sí?, no porque no pudiera asumir los costes, ¿no?, de la reducción de festejos, de que se te guardasen algunas, que hacen las corridas en el campo, sino por la desesperación de que no te descolgaba el teléfono, ¿no? Le cogió un mal momento en la ganadería y no le descolgaba el teléfono absolutamente nadie, ¿no? Y eso yo creo que es lo más desesperante. A ver, a nosotros en la de la pandemia nos cogió con pocas vacas, de hecho, que es lo que hemos intentado crecer, porque ahí fue cuando un poco entré yo a ayudar a mi padre, ¿no? Y tomamos la decisión de oye, si queremos llegar aquí con la mitad de las vacas que tenemos vamos a tardar 30 años, y con la otra mitad pues igual tardamos 15. Entonces, la que pensamos que vamos a tardar 30 años las quitamos todas, ¿no? Y mi padre, bueno, llevaba 40 años ahí y me lo decía, pero vamos a hacerlo en 2 años o 3, que esto si no es muy... joder, que me da cosa quitar la mitad de la ganadería así de golpe. Y yo creo que es la mejor decisión que tomamos, porque a partir de ahí hemos crecido mucho más rápido, y la ganadería, por eso te decía que ha sido relativamente rápido por esa drástica decisión, ¿no? Cuando tienes que decir que, oye, ¿por qué no me la matan la figura del toreo? ¿Por qué no estoy en la feria? Pues no estoy en la feria porque tengo aquí más de la mitad o la mitad que no sirve, que ves las ganaderías de los compañeros y están años luz de la tuya. Y yo creo que al final, al igual que esa criba, yo creo que a nosotros nos ha beneficiado en muy poco tiempo. Yo creo que las ganaderías van a tener un cambio relativamente rápido por esto, ¿no? Porque la selección te hace dar una vuelta de tuerca más a todo, al igual que ahora, pues
como se ha hecho un ajuste y ahora los toros están valiendo dinero, pues ya se oye mucho de que la gente está dejando mucha vaca de desecho y tal. Yo creo que eso también le resta también a todo el trabajo que se hace. Pero bueno, oye, cada uno que lleve, cada palo que aguante su vela. Bueno, pues no es mal cartel, César Rincón con 6 toros de Santidomec. ¿En dónde? Ahí abajo. Vamos al cielo. Ahí abajo. El otro día me hacían una propuesta indecente. Me decían, no, reaparece que nos va a cambiar Colombia seguramente. Tú te reapareces y vuelca y dices, sí, no sé para dónde. O sea, porque es que es una cosa imaginaria, una cosa en la cual surrealista, ¿no? Que si yo me he visto de torero otra vez, mi Colombia taurina va a volver a su esplendor. Digo, no, aterricémonos la vida, que yo ya estoy retirado totalmente, por eso decía muchas gracias y me hubiera encantado. Además, quiero decirte que estuve en la finca de Santí tentando y me parecía una finca maravillosamente bonita. ¿Cuándo tentaste y en qué forma está el maestro? No, todavía Santi. toreaba. Vale, creía que hace toreaba. poco. No me lo Llevo recuerdo. muchos años ya sin torear. Vale, era por si muchos acaso. años sin torear, por eso te digo yo que no sé dónde estabas tú. Contando a ver si reaparecía por alguna cosa, ¿no? Ya ni por asombro, como se dice. Bueno, César, dicho con todos los laureles, César, muchas gracias a Santiago García por estar con nosotros. A ustedes. Muchas gracias a vosotros.